Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidos a este nuevo análisis de un conflicto que, aunque ocurre en México, la verdad es que nos sirve como un caso de estudio perfecto sobre los límites entre la prensa del corazón y la vida privada. Un debate que está muy vivo aquí en España. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en la durísima disputa pública entre una de las periodistas más poderosas de la televisión mexicana, Pati Chapoy, y Alex B., que es el hermano del presentador Daniel Bisoño, fallecido hace poco. Un tema complicadísimo. Sí. Para analizarlo, tenemos un artículo que resume bastante bien la situación y, sobre todo, que es lo importante, varios vídeos con las declaraciones directas de los dos. Claro, de ellos mismos. Exacto. Y la idea es desentrañar no solo quién dijo qué, sino por qué lo dijo. Entender un poco las estrategias, el dolor que hay detrás y, la lucha de poder que se esconde en este enfrentamiento. Es que el contexto aquí es fundamental. No estamos hablando de un simple cotilleo, ¿eh? Para nada. No. Esto es una batalla abierta por el control del relato, de la narrativa póstuma de Daniel Bisoño, que era una figura muy querida. Y todo esto ocurre casi un año después de su muerte, que eso también... Lo complica todo, claro. Lo complica todo. Es el choque brutal entre un imperio mediático, que de alguna forma siente que Daniel era suyo, y una familia que intenta proteger su legado, su intimidad, en mitad de un duelo. Pues vamos al detonante, a la chispa que enciende esta última polémica. El programa de Pati Chapoy, Ventaneando, celebra su 30 aniversario. Nada menos. Un momento de máxima audiencia, de prestigio, y es justo ahí donde ella decide lanzar una acusación, tremenda. Afirma, sin ningún tipo de rodeos, que Alex B. saqueó la casa de su hermano Daniel el mismo día que murió. Una acusación de ese calibre y en ese escenario no es casual. Es una jugada muy calculada. No. No es un comentario al pasar. Es una declaración formal de guerra mediática. Podría haberlo gestionado de otra forma, más discreta, pero no. Elige el altavoz más grande que tiene. Y al hacerlo, no solo acusa a Alex B. de algo moralmente, reprobable. Sí. Es que lo está casi acusando de un delito. Y además añade un detalle que lo envenena absolutamente todo. Especifica que los objetos que supuestamente se llevó Alex B. formaban parte de la herencia de su sobrina Micaela, la hija de Daniel. Con esto ya no solo le llama ladrón, es que lo pinta como alguien que le roba a una niña que se ha quedado huérfana. Es un golpe de efecto narrativo potentísimo. Exacto. Está construyendo un personaje, el del hermano malvado. Al meter a la niña en la ecuación, Chapoy se coloca a sí misma en el papel de protectora del legado y del bienestar de la menor. Claro, se da una justificación moral. Eso es. Y esto explica por qué la respuesta de Alex B. no podía ser tibia. Ante un ataque tan calculado, se ve obligado a responder con la misma contundencia, o incluso más. Entonces, ante esa acusación tan directa, ¿cómo se defiende Alex B? Porque callado no se queda, desde luego. Su respuesta es un vídeo donde lo va desmontando todo, punto por punto. Sí, pero su estrategia es más compleja que simplemente negarlo. A ver, lo primero, por supuesto, es negar el saqueo. Y lo hace dando un dato que es crucial. Dice que esa acusación ya ha sido investigada y desmentida por la Fiscalía. Ah, amigo. Claro. Al invocar a una autoridad legal, intenta sacar el debate del terreno del él dijo, ella dijo. Y llevarlo a los hechos. Exacto, al terreno de los hechos probados. Y después hace algo muy interesante. Señala a un posible culpable alternativo, ¿no? Sugiere que si falta algo, que se le pregunte a la persona que cambió las cerraduras. Una alusión bastante clara a Cristina, la expareja de Daniel. Es una desviación de manual. No solo dice yo no fui, sino que abre una nueva línea de investigación para el público. A lo mejor fue ella. Claro. Y lo que es fascinante es que añade que ese malentendido con Cristina ya se había aclarado en privado, que incluso se habían pedido disculpas. Al revelar esto, lo que sugiere es que Chapoy está reabriendo una herida ya cerrada solo para hacer daño. Y es ahí donde pasa de la defensa al ataque. Empieza a cuestionar las motivaciones de la propia Chapoy. Directamente. Se pregunta casi de forma retórica si esto es algo personal o si es una estrategia para levantar la audiencia de su programa que, según él, y cito, se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel. Esto es una táctica de manual en comunicación de crisis moderna. No solo niegues la acusación, ataca la credibilidad de quien te acusa. Totalmente. Lo hemos visto en política, en el mundo de la empresa. Y aquí se aplica al periodismo del corazón. Lo que busca Alex B. es que el público dude de todo lo que diga Chapoy a partir de ahora. No solo de esto. Quiere cambiar la pregunta en la mente de la gente de ¿robó Alex la casa? ¿Nos podemos fiar de lo que dice Pati Chapoy? Y se lo devuelve de forma literal. Cito,
No, señora, la malévola es usted, que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no sea de su agrado. Es un misil directo. Un misil a la línea de flotación profesional. Y no solo eso. Al usar la palabra malévola contra ella, intenta redefinirla ante su propia audiencia, usando el mismo lenguaje con el que ella ha construido su carrera. Es una inversión de roles muy astuta. Sí. La presenta no como una periodista que informa, sino como una figura de poder que abusa de su plataforma para saldar cuentas personales. Pero parece que el verdadero origen del conflicto no es el supuesto robo, sino algo mucho más profundo, relacionado con el control de la información durante la enfermedad de Daniel. ¿Qué es eso del tour de medios que menciona Alex? Aquí está el núcleo del problema, en mi opinión. Aquí está el meollo. Sí. Alex admite que, durante la enfermedad de su hermano, él y su familia hablaron con otros medios de comunicación. Desde el punto de vista de Chapoy, esto es una traición en toda regla. Claro. Su programa, Ventaneando, consideraba a Daniel Bisoño no solo un colaborador, sino una fuente de información exclusiva. Sentían que tenían el derecho de primicia sobre todo lo relacionado con su salud. Ya, pero la versión de Alex es completamente distinta. Él lo presenta como un pacto con su propio hermano, una estrategia familiar para dar una información controlada y conseguir que la prensa les dejara un poco en paz, que parara el acoso en el hospital. Claro. Lo describe como un acto de supervivencia, no de traición. Y ahí tienes la colisión. Dos lógicas irreconciliables. Por un lado, la lógica mediática, donde la información es un activo y la exclusividad es oro. Para Ventaneando, Daniel era parte de su patrimonio informativo. Sí. Y por otro, la lógica familiar, donde la prioridad es proteger a un ser querido y gestionar la privacidad en un momento de vulnerabilidad extrema. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental, que va más allá de este caso. ¿A quién le pertenece la historia de la enfermedad de una persona famosa? ¿A su familia o al medio para el que trabaja? Desde luego. Y para subrayar esa idea de que Chapoy no tenía ese derecho sobre Daniel, Alex lanza el que me parece el ataque más personal de todos. Cuestiona la autenticidad de su amistad. Sí, es un golpe bajo pero tremendamente efectivo. Alex afirma que en 2 años y 11 hospitalizaciones, Chapoy solo visitó a Daniel una vez. Y dice textualmente, porque fue a acompañar a su marido, le quedaba de paso. Uf, qué duro. El mensaje es demoledor. Tú no eras su amiga, eras su jefa. No vengas ahora a hacerte la defensora de su memoria cuando no estuviste a su lado en los peores momentos. Con ese detalle intenta despojarla de toda autoridad moral para hablar en nombre de Daniel. Es una forma de decirle al público que su interés no era genuino, sino profesional o peor, egoísta. Exacto. Socava por completo la premisa de su ataque inicial, la de la guardiana del legado. La deja en la posición de una simple magnate de los medios defendiendo sus intereses comerciales. Pero la acusación del saqueo, por grave que sea, no es ni de lejos el punto más doloroso de este enfrentamiento, ¿verdad? Hay una tragedia familiar de fondo que lo complica y lo oscurece todo. La muerte de la madre de los hermanos Bisoño. Sí. Aquí la conversación cambia de tono por completo. Entramos en un terreno muy delicado. Sí. Alex B. es muy cuidadoso en cómo lo formula. Dice explícitamente que no culpa a Patti Chapoy de la muerte de su madre. No la acusa de asesinato. Vale, pero sí establece una cronología, una cadena de causa y efecto que es devastadora. Eso sí. Relata que su madre, que ya tenía una salud muy precaria, murió solo 2 días después de enterarse por el programa Ventaneando de la verdadera gravedad del estado de Daniel, incluyendo una cirugía de pulmón de alto riesgo que le iban a hacer. Lo crucial aquí, según la versión de Alex, es que la familia estaba ocultando deliberadamente esa información a sus padres. Y no por capricho, sino por petición expresa del propio Daniel, que no quería angustiarlos. Claro. La acusación implícita es que el programa, al revelar esa información tan sensible, rompió ese cordón de protección que la familia había creado en torno a sus padres. Y según él, ¿cómo llega esa información al programa? Pues vuelve a señalar a la expareja de Daniel, a Cristina, como la persona que se lo filtró a Chapoy. Así que, aunque no haya una acusación legal, sí hay una acusación moral muy potente. La noticia que disteis provocó un shock en mi madre que desencadenó su muerte 2 días después. Es atribuirle una responsabilidad indirecta, pero terrible. Terrible. La respuesta de Patti Chapoy a esto es, bueno, es increíblemente dura. No solo lo niega, sino que casi se burla de la idea. Hay una cita suya que dice:
¿Ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo se muera una persona? Es una respuesta que busca ridiculizar la acusación, hacerla parecer algo absurdo, supersticioso. Pero no se queda ahí. No. Como en los puntos anteriores, pasa inmediatamente al contraataque, y lo hace de la forma más cruel posible. Acusa directamente a Alex y a su hermana de tener a su madre completamente descuidada. ¡Qué fuerte! Llega a decir que estaba llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía. Es terrible. Se están acusando mutuamente, usando el cuidado y la muerte de su propia madre como munición en una guerra mediática. Es el punto de no retorno del conflicto. Cuando cruzas la línea de debatir en público si una anciana fallecida estaba bien cuidada por sus hijos, ya no hay vuelta atrás. La conversación ha descendido a un nivel de intimidad y de dolor que es casi insoportable de presenciar. Ya. Y demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar los dos para ganar esta batalla por el relato. Y con este nivel de animosidad, la cosa no parece que vaya a acabar aquí. Ambos terminan sus intervenciones con amenazas veladas, ¿no? Dejando la puerta abierta a más capítulos. Efectivamente. Chapoy, por ejemplo, menciona que tiene el antiguo teléfono de Daniel Bisoño y añade que contiene muchas conversaciones que podría sacar a la luz si siguen provocándola. Uf. Es el equivalente mediático a tener un dossier nuclear. No dice qué hay en esas conversaciones, pero la insinuación es suficiente para actuar como un elemento disuasorio muy potente. ¿Y Alex B? ¿Cómo concluye él? Él hace un último intento de tender un puente, o por lo menos de entender la situación. Especula con la idea de que quizás a Chapoy le envenenaron la cabeza, que alguien le ha contado una versión distorsionada de los hechos. Ah, mira. Sugiere que a lo mejor ella cree de verdad que está protegiendo los intereses de Micaela, la hija de Daniel, aunque lo esté haciendo de forma equivocada. Parece un pequeño gesto de conciliación. Lo parece, pero solo durante un segundo. Porque cierra su comunicado con una advertencia final que suena ultimátum. Le dice directamente a Chapoy: ya párele, porque si no, el que va a hablar soy yo, y créanme, tengo mucho que decir. Vaya. Así que ambos terminan colocando sus piezas en el tablero, amenazando con revelar más información personal si la otra parte no para. Entonces, si damos un paso atrás y miramos la foto completa, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? No es solo una pelea entre dos personas, ¿verdad? No, en absoluto. Es una lucha por el alma de la narrativa de Daniel Bisoño. Ambas partes se sienten con la legitimidad de ser los guardianes de su verdad. Claro. Chapoy, desde su posición de poder mediático y como figura clave en su carrera, siente que debe proteger el legado profesional de Daniel y los intereses de su hija. Y Alex, como familia, siente que debe proteger el honor de los suyos y la intimidad de su duelo. Y el resultado es este punto muerto, este empate técnico cargado de resentimiento, de dolor y con la amenaza constante de que todo vuelva a explotar. Exactamente. Un callejón sin salida donde cualquier movimiento en falso podría hacer que todo explotara de nuevo, con consecuencias imprevisibles para todos. En resumen, estamos ante un conflicto que, aunque pueda parecer un simple cotilleo de la prensa rosa, es increíblemente complejo. Implica lealtades profesionales rotas, el dolor inmenso de una familia, la gestión del duelo en una era donde todo es público y, por encima de todo, una guerra sin cuartel por decidir quién tiene derecho a escribir el capítulo final de la historia de una persona. Y eso nos deja con una reflexión final. Una pregunta que queda flotando después de analizar este enfrentamiento tan amargo. Cuando una figura pública fallece, ¿quién tiene derecho a contar su verdad? ¿La familia, que busca proteger su intimidad y el recuerdo personal que tienen de esa persona? ¿O los medios de comunicación y el público, que lo consideraban parte de su propia historia, casi de su propiedad? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que ilustra a la perfección la eterna y conflictiva frontera entre la vida privada y la vida pública. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.